Muy buenos días, hermanos. Vamos a orar. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Señor Padre Celestial, gracias por este día y por la presencia, Señor, de cada uno de los que hoy ya están aquí. Padre, te pido que tú tengas a bien, Señor, estar con nosotros en este día y que cada una de las cosas que hagamos sea, Señor, con un olor grato para ti. Dale, Señor, sabiduría al que está al frente, Señor, de este tema del día de hoy. Y, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento estén, Señor, avivados para que podamos comprender lo que tú nos quieres decir y para que podamos también, Señor, vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Estoy alegre, porque estás alegre. estoy alegre, Cuéntame por qué, estoy alegre, porque estás alegre. Eso quiero yo saber. estoy alegre, Porque estás alegre. estoy alegre, Cuéntame por qué, estoy alegre, porque estás alegre. Eso quiero yo saber. voy a contarte Puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque Cristo un día me salvó, con poder me transformó y por eso alegre estoy. Estoy alegre, que estás alegre. estoy alegre, Cuéntame por qué, estoy alegre, porque estás alegre. Eso quiero yo saber. voy a contarte Puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque Cristo un día me salvó, con poder me transformó y por eso alegre estoy. Muy buenos días, hermanos. Ahora vamos a leer en nuestra Biblia el Salmo 23, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios les bendiga, hermanos.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga, les guarde en esta mañana de domingo en la que hemos de estar en nuestro estudio de Escuela de Formación Cristiana. Reciban un caluroso saludo de parte de nuestra familia. Y en esta mañana, hermanos, queremos hacer algunas cuestiones reflexivas. En estos tiempos hemos estado escuchando algunas cuestiones sobre quién es el transmisor cero de esta enfermedad, de este virus. Si fue una cuestión de elaboración dentro de un laboratorio para infectar solamente a cierto grupo de personas, de eliminarlas. Si fue de un país a otro en el cual buscaban afectarlos y cosas así, hermanos, que en el argot común se conocen como teorías de la conspiración. Bueno, déjeme decirle que los discípulos del Señor Jesucristo no estuvieron tampoco muy ajenos a esta cuestión de las teorías de la conspiración, el querer saber o conocer todo, tener la verdad acerca de estos asuntos. Quiero leerles Hechos capítulo 1, versículos 6-7. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces son cosas que intenciones de querer conocer o saber qué más está ocurriendo, y eso a veces nos genera temor, angustia, preocupación, y en lugar de aliviar una cuestión de paz, nos preocupa todavía más. Entonces David se da también, guiado por el Espíritu Santo, se da la tarea de escribir este salmo, porque a él se le atribuye el Salmo 23, y específicamente en este versículo 6 dejarnos estas palabras, esta revelación de nuestro Dios, que ahora hemos de titular el antídoto de Dios para el temor al futuro. Si a usted le preocupan las cosas del futuro, ponga atención en lo que vamos a meditar en esta mañana. Salmo 23, 6. Bien, hermanos, entonces David en este Salmo 23 empieza con una palabra muy clara para todos nosotros: ciertamente. Con esto quiere expresar que no tengamos dudas ni temor del futuro. Con esta primera palabra entra de lleno a las cuestiones que nos pudieran preocupar, que nos pudieran tener pendientes acerca de lo que sería el futuro. Ciertamente. Entonces esta palabra empieza a penetrar nuestros corazones, hermanos, y a cimentar las cuestiones que pudieran hacernos tambalear ante una situación difícil o problemática por la que estuviéramos pasando o por la que pensamos que vamos a pasar. Ciertamente es esta palabra. Entonces, al término del Salmo 23 precisamente viene este versículo 6. David termina el Salmo 23 sin dudas. La mayoría de nosotros hemos repetido el Salmo 23, algunos lo sabemos de memoria, y David termina este salmo de una manera contundente, de una manera cierta.
ciertamente el bien. Entonces, hermanos, viene este texto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿De dónde entonces viene esta seguridad, esta certeza? Vamos a revisar solamente tres razones por las cuales nosotros los cristianos no tenemos miedo al futuro. La primera, queremos asegurarnos, hermanos, Dios nos cuida. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. La segunda, su gracia es sobre nosotros. Y la tercera, el cielo es nuestro lugar, hermanos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Una gran promesa que el Señor nos deja en el Salmo 145:20 dice: el Señor protege a todos los que lo aman. El Señor protege a todos los que le aman. Entonces, empezamos con esta primera palabra. Entonces, Dios nos cuida. ¿Cómo lo sabemos? Por esta siguiente palabra que viene aquí en este texto: el bien. El bien, entonces, hermanos, para nosotros los cristianos es Dios. Dios nos cuida y Él es el bien absoluto en nuestras vidas. Queremos decirles, por ejemplo, Romanos 8:28. ¿Qué es esto del bien? Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí el texto, hermanos, como en el Salmo 23, es decir, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que durante todos tus días puedes vivir problemas, puedes vivir angustias, puedes vivir alegrías, puedes vivir dificultades, pero todo esto va a ser para bien tuyo, de alguien más o de muchas personas más. ¿Cómo lo vemos esto tan claro? En la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está orando en esa última semana en el huerto del Getsemaní antes de ser arrestado, y entonces le dice: Señor, que no pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesús en ese momento no estaba pasando las cosas muy bien, mas sin embargo el bien lo vamos a disfrutar nosotros después. Este es un claro ejemplo de que todas las cosas ayudan a bien, no que ahora todas las cosas van a ser buenas. Esa es una gran diferencia. No todas las cosas van a ser buenas, pero de todo lo que te suceda, Dios tiene un propósito en tu vida y entonces lo va a usar para bien. Entonces, por eso este salmo dice: el bien me seguirán todos los días. Ahorita quitamos un poco la palabra misericordia, pero dice: el bien me seguirá todos los días. Entonces, no importa cómo sea tu día, Dios lo va a usar para tu bien, para el bien de alguien más, o para el bien que Él ya tiene preparado dentro de su plan perfecto. Entonces, por eso no tenemos miedo al futuro, porque el bien está actuando en nosotros día con día. De ahí viene nuestra seguridad. Por eso empieza: ciertamente el bien me seguirán todos los días de mi vida. La segunda palabra, la gracia de Dios. La gracia de Dios que trabaja. Ya vimos que el bien, entonces, Dios lo va a usar. Dios va a estar trabajando en tu vida. ¿Cómo funciona entonces la misericordia? Entonces entramos a esta segunda palabra, misericordia. Entonces, esto es, la gracia de Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y el texto entonces dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Misericordia, del latín miser, más cardio, que quería decir corazón miserable, o literalmente volver el corazón hacia la miseria de nuestro prójimo, volver nuestro corazón hacia la miseria de
del prójimo, de lo que le está ocurriendo. Entonces, esto es un atributo comunicable de Dios en los cristianos. Empezamos a sentir misericordia y vamos y vemos por su situación, por su condición, pero en los cristianos va más allá. La misericordia pasa a ser la gracia de Dios en acción, porque está en nosotros también el hablarle, el predicarle, el decir, sí, esta es una solución temporal a tu problema, pero la solución eterna es la salvación, que es solamente mediante reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y ahí empieza entonces la misericordia especial, la que no solamente ve por la necesidad o aflicción por la cual está pasando esta persona, sino que empezamos a trabajar en esta cuestión de predicarle la palabra, de mostrarle el amor de Dios y de mostrar un mejor camino en la eternidad. Por eso, hermanos, es que el salmista David pone el bien. Entonces, el bien, todo lo que me está ocurriendo, Dios tiene un propósito. Y ese propósito viene junto con la misericordia que Dios está derramando en nosotros para también compartirla y extenderla a todo aquel que nos rodea. El texto de Isaías 54:8 dice, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Dios. O sea, esta es una cuestión solamente de Dios, una cuestión eterna. Este es un atributo de Dios dado hacia nosotros. Misericordia, entonces, hermanos, es velar como Dios vio por nosotros en condiciones en las que estábamos. El Salmo 103 del 3 al 5 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias. Esto es tener misericordia. Este es un ejemplo de la misericordia que Dios extiende hacia sus hijos, y entonces por eso, hermanos, es por eso que nosotros no tenemos temor hacia el futuro, porque en primera lo que nos ocurre es bueno, es para un bien, y lo segundo es que este Dios está cuidando de todo aquello que nos suceda, aún andando en el valle de sombra de muerte. Pero, hermanos, la gracia de Dios trabaja en cada uno de nosotros. Dice, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Entonces, vamos a tener días buenos, días malos, días muy buenos. Y en todos estos días, entonces, el Señor va a estar trabajando con todo bien y con toda misericordia en nuestras vidas. Entonces, este texto tiene una enorme repercusión en aquellos que tienen temor hacia el futuro. Todos los días están siendo para bien de nosotros, y el Señor está cuidando de nosotros, proporcionando estas misericordias y proporcionándonos todo género de bien. Pero eso no es todo. El salmista termina, como decimos siempre, con lo mejor. Y ahí vamos. Entonces, para concluir, podemos pasar días buenos, días malos, días con dificultad, días muy alegres, pero ningún día de nuestra vida va a pasar sin que el bien y la misericordia de Dios nos acompañen. ¿Por qué estamos ciertos de esto? Bueno, porque Dios no miente. Su palabra lo dice y Él no miente. Va a estar el bien y la misericordia. 2, porque Dios no cambia. A pesar de las circunstancias como estén, Dios siempre tiene un plan A, y ese plan A se cumple a cabalidad. También porque Jehová es nuestro pastor. Por eso el salmista empieza con esta frase, este precioso salmo. Jehová es nuestro pastor. Muy bien, hermanos. Entonces, y Jehová siempre va delante de su pueblo.
Estábamos diciendo que el salmista remata este salmo con algo fabuloso, algo estupendo. Dice así: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Recordemos, hermanos, que David no le tocó construir el templo. En la época de David no existía el templo de Jerusalén. Entonces, ¿a qué se refería? Y en la casa de Jehová. Pues se refería al cielo, ahí donde Dios le había prometido que iba a estar. Entonces, el cielo, tanto para David como para nosotros, es nuestro lugar. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Segunda los Corintios 5:1 dice: sabemos que Dios nos tiene preparada una casa en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Carpa se refiere a nuestro cuerpo. Para cuando nuestro cuerpo entonces sea destruido, moramos, entonces Dios tiene preparada una casa para cada uno de nosotros. El cielo entonces es nuestro lugar. Por eso siempre estamos confiados, pues sabemos que mientras vivamos en esta carpa o en este cuerpo, estaremos lejos de nuestro hogar con el Señor, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Tenemos confianza y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Segunda a los Corintios 5:1. ¿Cómo será el cielo? Ahora el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces Dios va a estar con nosotros en este lugar. ¿Para quién es el cielo? Esto es lo importante. Para los que son recibidos como hijo de Dios. Hoy es un día importante. Probablemente en nuestras casas, quien nos acompaña ahora todavía no ha tomado esta decisión, porque tiene dudas, porque no sabe cómo hacerlo, pero en nuestros hogares muchos de nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares aún no reconocen a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Hoy es un buen día, no por la pandemia, no por el miedo que tengamos a que nos vaya a ocurrir algo, no, porque el Evangelio es esperanza, es paz. Entonces, teniendo esta paz el día de hoy, es que Dios abre la puerta y dice: ven, nos llama. Hoy es un día, no es casualidad que estemos escuchando también este mensaje. Y hoy es un día en el cual podemos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hoy es un buen momento y quitarnos de toda preocupación de lo que pase en el futuro. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, necesito reconocerme que soy pecador. El pecado es toda aquella falta que hemos cometido delante de Dios. Entonces, cuando tú te reconoces que has cometido cosas que a Dios no le agradan, entonces has cometido pecado. Y ese pecado hace barrera, hace un espacio entre la relación de Dios contigo, con nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es primero reconocer que hemos faltado a los mandamientos de Dios, a su voluntad, y después pedirle que tenga misericordia, que entre en nuestra vida, que habite en nuestro corazón, que transforme nuestra vida. Solamente transformando nuestra vida puede ser Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy es un buen momento. Entonces, aquí somos peregrinos y extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Nos preparamos creciendo en Cristo Jesús, viviendo a la luz de la eternidad. Por eso es que termina con esto: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la seguridad que tenemos. Por eso nosotros en estos días andamos seguros, no con un cubrebocas, no con gel antibacterial, no. Tenemos precauciones, debemos de tenerlas como todo cristiano, como todo obediente de la ley, pero también sabiendo que cualquier cosa que nos llegue a suceder hoy, mañana o cualquier día está en las manos de Dios y Él la va a usar para bien, porque su misericordia está en nuestra vida y porque nos ha llamado a una vida eterna al lado de Él. Entonces, vivamos los días en paz, tranquilos, y meditemos en este Salmo 23, en este versículo 6, para cuando la duda,
el temor nos agobien, entonces tengamos confianza en que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Dios les bendiga, hermanos, y alabemos el nombre de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Cuando sientas que tu mano necesita de tu amor, no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto tu recuerdo, la palabra del Señor, la ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol, si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor, toma mi mano y cantemos unidos por el amor, en nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Cristo dijo que quien busca su consuelo encontrará. Quien es pobre, quien es rico será libre y tendrá paz.